En estos momentos de la vida yo creo que hay una cosa muy relevante, que es que debemos de dejar de pensar de tecnología. Y yo vengo del mundo de la tecnología. Lo que tenemos que tener claro es lo que queremos hacer. Si no somos capaces de saber para qué narices queremos eso, no vale para nada. Estaremos encantados los proveedores de tecnología de daros almacenamiento cada vez más grande y más bonito en un data center, pero no os valdrá para nada. Con lo cual, lo importante del Big Data es saber para qué. Y eso no hace falta que os lo diga nadie de tecnología. Lo tenéis que pensar desde un punto de vista de negocio, de servicio al ciudadano, de lo que sea. Tenéis que pensar el qué queréis hacer. Porque, insisto, es complicado o es cada vez más difícil que no se pueda hacer con tecnología. El IoT para el Big Data es un chollo. ¿Por qué? Porque genera millones y millones de datos, ¿vale? Lógicamente, pues Big Data, muchos datos, pues IoT genera muchos datos, pues oye, son amigos inseparables. Pero es cierto que el IoT te abre también el abanico de posibilidades tan amplio que es fácil que no tengas claro lo que quieres hacer con esos datos, ¿no? El IoT te da la información tal y como es, con mayor o menor tiempo, te da la información de lo que realmente está ocurriendo. El Big Data lo que te hace es, con esa información más la adicional que tú tengas, ser capaz de acometer otros tipos de casos de uso, que pueden ser modelos predictivos, modelos que te mejoren la performance, mejores atención mejor al ciudadano, mejores de experiencia de cliente, y eso es lo que precisamente el Big Data aporta. Un proyecto de IoT sin que luego lleve una fase de Big Data, por así decirlo, o de análisis o de casos de uso adicionales, pues se queda un poco cojo. Lógicamente, el IoT te va a acometer ciertos proyectos concretos, como lo que hemos hablado ahora mismo, pero el Big Data te permite multiplicar por 10 la potencia de esos datos. Es importante que veáis un poco la separación, pero a efectos vuestros yo creo que da igual la separación tecnológica. Es más que nada el para qué y cómo lo hago, ¿vale? Los retos del Big Data en ese sentido es, cuando tú vas a hacer un proyecto de Big Data y que incluya los datos de IoT, por ejemplo, es cada vez, sobre todo en IoT, los datos son más sensibles. El segundo reto es el tema de los datos. El hecho de tener mucha más información, por un lado es bueno, pero por otro lado hay que salvaguardar todos los entornos de la privacidad y las leyes que nos, de alguna manera, protegen frente a terceros que puedan hacer un uso no lícito de nuestros datos. Con lo cual, esto genera un segundo problema o un segundo hito, que es, tengo que saber qué datos manejo, qué criticidad tienen en todos los sentidos, desde un punto de vista de lo crítico que son para el negocio y también el grado de protección legal que tienen esos datos, ¿vale? O sea, al final vas a tener que hacer una especie de arqueología, o arquitectura del dato. ¿Dónde pongo los datos? Y elegir la plataforma y el modo de tratar adecuado a la criticidad de esos datos. No sé si lo seguís, ¿no? Y luego ya el tercer problema es un de ámbito general, que es el tema del talento, ¿vale? Al final, tanto en la parte de lo que es la evolución del propio software como la evolución de las personas, lógicamente cambia completamente los requisitos en cuanto a la gente que va a trabajar con el Big Data. Estos son los tres retos, por así decirlo. A ver, ¿y qué se necesita para hacer un proyecto de Big Data? Hombre, parece de perogrullo, pero es importante. El dato, ¿vale? ¿El dato es único? Pues no. El dato puede ser tuyo, de tu empresa, puede ser una fuente externa, puede ser combinaciones de varios organismos, puede ser muchísimos tipos de datos, ¿vale? El dato simplemente es la materia prima sobre la que trabajo. El resultado, es el segundo punto, es el caso de uso. El caso de uso es un caso de uso no tecnológico. Puede ser que sea tecnológico, que quiero reducir costes de no sé qué, quiero optimizar el uso del correo, cualquier tipo de cosas, pero al final el caso de uso es algo que yo como organización, mi empresa, mi organización, quiere. Y para eso se necesitará datos internos y también se necesitará una infraestructura. Lógicamente, el Big Data no deja de ser un tratamiento de datos, los datos se ingestan en un sitio y luego se procesan, por así decirlo. Hay alguien que hace una especie de programa, los técnicos me van a odiar, pero básicamente para que lo entendamos todo es alguien programa una analítica que con los datos que tiene los cocina y le da un resultado que se supone que responde a un caso de uso. ¿Vale? ¿Lo entendéis un poquillo el escenario? Entonces, al final hay una componente muy importante que os podemos aportar el resto
de los partners, que son el dato y la tecnología, y otra cosa que tenéis que aportar vosotros, que es ¿para qué? Insisto, si no tenéis claro para qué, esto está condenado al fracaso. Pero casi te diría que cualquier cosa en la vida, si no sabes para qué la haces, tienes un problema, ¿no? Un proyecto de Big Data no tiene por qué ser un proyecto millonario solo para empresas del IBEX 35. No, os equivocáis. Todo el mundo, todas las empresas son susceptibles de utilizar Big Data. Lógicamente cambia el ámbito y para qué. Ahora mismo tenemos la suerte de que muchas de las cosas que antes no eran posibles ahora son posibles, desde el punto de vista de negocio, de servicio al ciudadano, como queráis, en función del ámbito de vuestra aplicación, ¿vale? Vuestra preocupación tiene que ser pensar para qué, el caso de uso. Y luego, pues empresas como podamos ser Telefónica o los que hablan después o cualquiera, seguro que podemos encontrar una solución. Tenéis que ver si ese caso de uso justifica el dinero que nos vais a pagar, porque esto no lo hacemos como ONGs. Pero en algún caso, en ese sentido, sí que es importante que lo veáis. Pero lo importante es, primero, las tecnologías están avanzando una barbaridad. Es muy complicado tener un departamento tecnológico que esté a la última de todas las tecnologías, pero eso no significa que no podáis optar a disponer de su uso. Y eso, lógicamente, para eso estamos los proveedores de servicio. En el caso concreto de Telefónica os podemos aportar casi la cadena completa, desde ayudaros a entender cuáles son los casos de uso, ayudaros incluso a formar el equipo y la gente que va a hacer los Big Data, la tecnología y además los datos. Pero, más allá de Telefónica, lógicamente hay otras empresas que lo pueden hacer. Entonces, esas dos cosas. No descartéis la tecnología por el hecho de que no conozcáis o porque consideréis que sean caros, para eso estamos los proveedores de servicio. Y segundo, ahora mismo lo que tenéis que enfocar es cuáles son vuestros casos de uso, vuestras necesidades para que alguien las solucione. Y yo juraría que ya he acabado. Así que nada, muchas gracias.